bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Quiero saludar a Humberto Calderón Berti, exministro de Relaciones Exteriores, ex embajador de Venezuela en Colombia. Señor Calderón, gracias por estar con nosotros. ¿Qué resultados hasta el momento dejan las visitas de Edmundo González por los países que ha recorrido? ¿Cómo ve usted ese periplo? Hola, bueno, el mismo presidente acaba de decir ahora lo que ha sido la intensa gira que realizó por países europeos y luego por los países americanos. En primer lugar, pues señalando de una manera categórica que el triunfo le correspondió a él, un triunfo contundente con más de 70%, 37 puntos de diferencia con Nicolás Maduro. No fue un punto ni punto y medio, no, fueron 37 puntos de diferencia. Y convencer a la gente y decirle a la gente efectivamente qué fue lo que ocurrió ha sido determinante en todo este esfuerzo que se viene haciendo. Y mostrar las actas que están, por cierto, en estos momentos en las bóvedas del Banco Central de Panamá, que son el mejor testimonio de lo que allí ocurrió. Ahora, evidentemente que además de eso... Amigos, estamos iniciando en este momento con el video. Están mencionando acerca de las actas, ¿no? Un tema bastante conocido por todos nosotros. Las actas de Venezuela. Sabemos que hubo fraude electoral y que no se presentaron las actas, ¿no? Y sin embargo, aún haciendo todo eso, se hizo la proclamación del presidente de Venezuela hacia Maduro, lo cual es una medida ilegítima y que ya todos conocemos, ¿no? Cómo está la situación del país, que ha sido prácticamente un robo y que están los venezolanos prácticamente como atrapados dentro del país por ese tirano. Hice esta pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les parecen las noticias a medida que las vamos viendo, o si quieren al final del video. No olviden compartirlo y con sus familiares y amistades, y también no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que podamos ver más videos como estos. No se los pierdan, y también aparte que me motivarían mucho a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, continuemos. También ha puesto el presidente Edmundo González muy de manifiesto pues la crisis que vivimos en Venezuela, de la cual son afectados, con la cual son afectados todos los países del hemisferio y muchas otras partes del mundo. Ustedes mismos en Colombia tienen 2,5 millones de venezolanos, la gran mayoría gente muy honesta y muy trabajadora, que han salido, como tuvieron que salir los colombianos en la época de la violencia a Venezuela. Yo recuerdo, siendo yo ministro de Petróleo, se mandó a hacer un censo de colombianos y había casi 3 millones de colombianos. Como es lo que está ocurriendo en el resto de los países andinos, en Perú 1.600.000, en Ecuador 600.000, en Chile, en Argentina, en todas partes. Aquí en Europa, en España hay 600.000. Y en los Estados Unidos pues hay también casi 1.900.000 venezolanos. ¿Por qué la gente sale de los países? Sale de los países porque es perseguida política o porque están tratando de rehacer sus vidas porque la situación económica no les permite subsistir. Y básicamente en Venezuela los dos elementos se están dando perfectamente bien. Hay una persecución política implacable, hay presos, 2.000 presos en todo el territorio nacional, pero al propio tiempo cualquier gesto... Y recordemos, amigos, que además estos presos están siendo recluidos de una forma completamente fuera de lo judicial, o sea que han sido detenidos de forma ilegítima y encuentran siendo tratados peor que criminales. No pueden ni siquiera recibir visita de parte de sus familiares. O sea, esto ya es un método muy drástico el que se ha visto en el país. Ahora sí, continuemos, amigos. Manifestación, por muy pequeña que sea, se suele calificar como atentado contra la paz pública y se le pone preso a la gente por cualquier cosa, y evidentemente la gente está pasando muchísimo trabajo. La gente en Venezuela hoy vive de las remesas, como vieron muchos países vecinos a nosotros, de las remesas de sus connacionales en otras partes del mundo. Ahora, evidentemente que la situación de Venezuela es una situación gravísima, que afecta a todo el hemisferio, pero el país que más se afecta
Y el país que podría beneficiarse más de un cambio político en Venezuela es Colombia. El que no lo quiere entender es porque no quiere, porque hay una razón política subyacente allí. ¿Por qué? Porque la presión migratoria no se va a acabar hasta tanto no hay un cambio de gobierno en Venezuela. Va a continuar, porque no hay por qué pensar que la situación política, la situación económica de Venezuela va a cambiar o va a mejorar. No, al contrario, se va a empeorar y la presión migratoria va a continuar en todos estos países. Y si hay un cambio político en Venezuela, yo diría que el país que económicamente más se beneficiaría sería Colombia. ¿Por qué? Porque es el país vecino, porque el intercambio comercial va a ser gigantesco, pero en todas las áreas, en el suministro de alimentos, de medicina, de productos agropecuarios, de la explotación petrolera, de la explotación minera, en el cual Colombia tiene mucha experiencia. Y eso es un elemento fundamental. El otro elemento es el elemento político. Claro. No hay duda que Venezuela se ha convertido en una plataforma de lampa internacional de la delincuencia, del narcotráfico, de la guerrilla y también de los desestabilizadores del Medio Oriente que tienen a Venezuela como una plataforma de lanzamiento del extremismo islámico. Eso es conocido por todo el mundo. Y claro. Amén. Es cierto, amigos, recordemos que Maduro en más de una ocasión ha dado su apoyo hacia estos grupos que son terroristas del grupo Hamas, Hezbollah, que ha dado públicamente a través de sus redes sociales su apoyo, su completo apoyo, decía. Algo que es inaudito de pensar hoy en día, ¿no? ¿Cómo puede estar apoyando a un grupo que se beneficia al estar sembrando el terror para poder tener poder? Algo completamente inaudito de verdad. De que esta gente está utilizando Venezuela para lanzar todas sus prédicas y toda su desestabilización a nivel regional. Claro, y eso es lo que está ocurriendo, pero mientras tanto, como decíamos, Edmundo González hace este recorrido, este periplo por muchos países, ya anunciábamos los otros que va a hacer, y paralelamente hubo el cambio de gobierno en Estados Unidos, decisiones que tomó el presidente Trump, esa visita del enviado del gobierno de Trump a Venezuela, esa foto con Maduro, esa liberación de los americanos. ¿Qué le deja a Edmundo González la visita de estos países? No sé, fortaleza, apoyo, seguir en la... Absolutamente, ha tenido un apoyo muy fuerte, muy categórico por los países. Y no manipula la información. Richard Nixon de Venezuela fue una actitud muy clara, ¿no? Usted me recibe los delincuentes que han mandado para los Estados Unidos y usted me entrega los pesos. Eso fue lo que hicieron. No fueron a negociar absolutamente nada. Lo han dicho hasta la saciedad. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho y lo han dicho otros funcionarios. No fue. Se comprende, ¿no? O sea, es cierto que ellos no han ido a negociar. Y aquí está que nos lo mencionan, ¿no? Y todos los miembros del gobierno estadounidense que han salido a hablar acerca del tema lo han mencionado, pero es que nosotros simplemente somos los que vemos las noticias, ¿no? Nosotros los escuchamos, no tenemos certeza de nada. Al final la conversación fue a puertas cerradas, entonces no podemos evitar pensar, ¿no? Esperemos que realmente haya sido así como lo está mencionando, que haya sido no una negociación, sino ir a decirles que ustedes aceptan sus criminales y ustedes nos devuelven a nuestros ciudadanos. Esperemos que haya sido así, ciertamente. Pero con el ánimo de negociar absolutamente nada. Ahora, evidentemente que hay situaciones complicadas con todo este cambio político que se ha producido en los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del TPS. Hay 600.000 venezolanos que están siendo protegidos con ese instrumento. Y hay 300.000 que le dijeron que en 2 meses tendrían que salir. La gran mayoría de los venezolanos que están en los Estados Unidos son gente de bien, gente de trabajo. El 57% son profesionales universitarios, frente al 34% de profesionales nacidos en los Estados Unidos. Es una cifra realmente impresionante. Pero aparte de eso, es que la gran mayoría es gente de bien, gente que fue a hacer su vida porque no tenía espacio para poder crecer en Venezuela. Y ahora se encuentran en esta situación, han vendido sus casas, sus propiedades, sus carros, etcétera, en Venezuela, y ahora es una situación muy grave, ojalá sea revisada. Porque ¿quiénes delinquen en los Estados Unidos? La minoría. No, ni siquiera el 0,5% de los delincuentes en los Estados Unidos son parte de esta diáspora venezolana. Ni siquiera eso. El 0,24%, para ser más preciso. ¿Me entiendes? El Tren de Aragua,
El Tren de Aragua es una minoría y nosotros somos los primeros en reclamar que se le aplique todo el peso de la ley a ese tipo de gente. Son delincuentes que si los mandan a Venezuela van a seguir delinquiendo en el territorio nacional. Ustedes lo que hay que hacer es meterlos presos, porque es la única forma de poder combatir ese tipo de gente. Claro. Embajador, usted nombraba y decía, por ejemplo, Colombia, que no ha reconocido a Edmundo González y pues lógicamente no estuvo ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México. Podemos decir que no es casualidad, simplemente pues no se dio esta apertura de la visita. ¿Cómo acercarse a estos países? Bueno, yo creo que hay distintos... Esa es una pregunta interesante, ¿no? El hecho de cómo es que el presidente Edmundo se podría acercar a los países que no ha aceptado que Edmundo ha ganado. Esa sería una pregunta interesante y vamos a ver cómo es que el invitado va a responder a esa pregunta. Motivaciones por detrás de todo esto. Pero los tres países que usted acaba de mencionar tienen al frente los destinos de ellos a tres figuras prominentes del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y el Grupo de Puebla. No hay duda que tiene unos intereses políticos. Lo tiene Lula, lo tiene el presidente Petro y lo tiene también la señora Sheinbaum. ¿Me entiendes? Bueno, ahora, ¿de qué sirve eso para los países? Para nada, absolutamente. ¿Están ustedes mejor ahora que con el presidente Duque, o con el presidente Santos, con el presidente Pastrana, con el presidente Uribe? No están absolutamente nada. Los cambios son para mejorar, y en el caso colombiano lo que ha sido empeorar la situación. Bueno, no le interesa. Al país sí le interesa, pero a su causa política no le interesa que haya un cambio político en Venezuela. Ahora tendrá que llegar en un momento a reflexionar por el interés general del país, llegar y tener que reconocer a Edmundo González y tratar de armonizar una relación con Venezuela que permita la convivencia pacífica, sobre todo en las zonas fronterizas. Siempre hubo colaboración entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las fuerzas militares de Colombia, siempre, para combatir el hampa común, la guerrilla, el narcotráfico, etc. Hoy no hay absolutamente nada de eso. Y eso se ha acabado y la situación ha hecho crisis en zonas como el Catatumbo. Lo que está pasando en el Catatumbo traspasa las fronteras de Colombia y la traspasa en las fronteras de Venezuela. Es algo extremadamente grave. ¿Cuántas hectáreas tienen en el Catatumbo cultivando coca? ¿Cuánto genera anualmente ese cultivo de esa coca? ¿Qué potencialidad de desestabilización podrán tener los grupos que participan en el narcotráfico con el producto de la coca que puedan exportar al exterior? Bueno, muchísimo. Entonces eso no se va a acabar. La situación no va a mejorar en la zona de frontera. En la zona de frontera convivían los venezolanos y los colombianos perfectamente bien durante muchos años. Había delincuencia, sí, claro que había, pero había colaboración entre los gobiernos. Había programas conjuntos entre ambos gobiernos. Eso no se ve en estos momentos, sino básicamente lo que hay es complicidad del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Hemos invitado el día de hoy a Humberto Prado. Él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones, acerca de estas denuncias que realizaron el miércoles con respecto a que han podido recopilar algunos reportes de familiares sobre presunto adoctrinamiento religioso en reos de Tocorón. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola Mayor, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para ustedes y las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos para compartir con la audiencia. La Constitución en Venezuela establece libertad de religión y de culto. Quisiera que en base a esto nos hablaras de qué es lo que está pasando con los reos en Tocorón. Bueno, eso lo contempla el artículo 59, ¿no? Lo que es la libertad de religión y culto. Y no solamente nuestra Constitución, sino también lo establece lo que son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, las reglas Mandela, los principios de buenas prácticas de personas privadas de libertad en las Américas. Tienen por lo menos esa libertad y son derechos establecidos para las personas que se encuentran privadas de libertad. Eso específicamente, ¿no? Porque la Constitución es como más amplia, pero puntualmente en lo que tiene que ver con estos estándares internacionales. Y nosotros que llevamos un monitoreo continuo y sostenido en lo que son todos los establecimientos carcelarios y además de ello centros de detenciones preventivas, que nosotros le decimos que simplemente eso es un nombre para edulcorar la situación, porque son simplemente calabozos policiales. Y
establecemos, Marjorie, como tres tipos de sistemas que hay en nuestro país. Uno es el sistema penitenciario que está en manos del Ministerio del Ministerio Penitenciario. Otro que son los calabozos policiales, que están en manos de las diferentes policías municipales, policías estadales y la Policía Nacional, y además de los calabozos del CICPC y del mismo SEBIN y DIGESIN. Y otros que son simplemente los que están bajo, tú sabes, ese trato inhumano y degradante que tienen con los presos políticos en nuestro país. Son como tres tipos de sistemas que hay, y lo hemos dividido más o menos en esa materia. Pero puntualmente en la pregunta que tú haces, nosotros que llevamos ese monitoreo continuo y sostenido, hemos notado por lo menos puntualmente que en Tocorón, por lo menos el 31 de diciembre, o sea, fue notorio, público y comunicacional, como muchos familiares estaban en las afueras del establecimiento, como dándole la bienvenida del nuevo año, por lo menos a sus seres queridos, hacia el lado interior del establecimiento carcelario. Y aquí por lo menos recogieron a la población y a muchos los metieron en un salón para ponerle música evangélica, ponerlos a predicar la palabra, y eso ha sido como una práctica sostenida en este establecimiento carcelario en sí. Por eso nosotros lo denunciamos a través de los medios de comunicación, en vista de esta violación de las personas que están privadas de libertad en este establecimiento puntualmente, que son de presos políticos. A ver, Humberto, para poner un poco en contexto a la audiencia, he podido estar y... Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video. No olviden comentar que disculpen, no olviden comentar qué les está pareciendo lo que estamos viendo hasta este momento, y no olviden también compartirlo con sus familiares y amistades. Eso nos ayudaría mucho a alcanzar un mayor público. Y también no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso me motivaría mucho a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora continuemos. Conversar con presos en su momento en la cárcel nacional de Sabaneta. Muchas personas bajo una situación de vulnerabilidad buscan este encuentro con Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el hecho de que sea una decisión personal a una situación que sea impuesta? Bueno, porque la situación como la están llevando, que es impuesta, es que si no la practican, Marjorie, entonces son sometidos a aislamiento y castigo dentro del establecimiento carcelario. Entonces es esa imposición de que las personas están en esos salones donde los meten a practicar ese tipo de religión, cuando la libertad precisamente no es que se diga que no se practique ese tipo de religión cuando es voluntaria, sino que también entonces debe estar la católica, ¿no? Como es normal, o cualquier tipo de religión que quieran practicar, y eso es un derecho y que tiene que ser escuchado por las propias autoridades, pero no impuesta bajo aquella amenaza de castigo, aislamiento en este establecimiento en particular. Y en otros también, que puede ser Yare 3, puede ser también incluso la de Tocuyito, ¿no? Donde hay presos políticos. Sí, y justamente quería profundizar en eso. ¿Qué han señalado los familiares de los presos políticos sobre cuál es la situación actual de sus seres queridos, si se les ha permitido las visitas, en qué condiciones se encuentran ellos? Mira, es como te dije anteriormente, que hay como tres sistemas, porque por lo menos en calabozos como la DIGESIN y el SEBIN, yo creo que tú incluso en las entrevistas que has tenido con otras personas que trabajan en estos temas, siempre te dicen que a los presos políticos le niegan el derecho a nombrar a su abogado de confianza. Le niegan el derecho a ser visitado por sus seres queridos, por un familiar. Y además de ello, están sometidos a un aislamiento prolongado. Y a un aislamiento prolongado porque está prohibido incluso en los estándares internacionales. Porque cuando tú te metes en lo que tiene que ver con el Código Orgánico Penitenciario, todo lo relativo a lo que tiene que ver con la visita, entonces
te mandan simplemente a que estará establecido en un reglamento de este código. Pero desde el 2015 que fue aprobado ese código, no tenemos reglamento. Entonces queda simplemente supeditado este tipo de situaciones a lo que por lo menos le salga al director del establecimiento o a la persona encargada del área de reclusión o simplemente a la persona encargada de la institución, porque el DIGESIN está en manos del Ministerio de la Defensa, el SEBIN está en manos del Ministerio de Interior y Justicia y las cárceles en manos del Ministerio Penitenciario. Entonces, como tú te pones a ver, es todo un arroz con mango, pero simplemente para violar derechos humanos de personas que están privadas de libertad y respetar sobre todo este tipo de derechos. Y yo creo que han sido múltiples las entrevistas que han dado incluso las propias esposas diciendo que por lo menos Freddy Superlano cumplió 6 meses en prisión y todavía su esposa no lo ha podido visitar y no ha podido nombrar su abogado de confianza. Rocío San Miguel, que mañana va a cumplir 1 año detenida, todavía no ha podido ha podido nombrar a su abogado de confianza. Perkin Rocha acaba de cumplir 5 meses por las declaraciones que incluso ha dado su propia esposa, que no ha podido visitarlo ni nombrar a su abogado de confianza. Entonces estamos como en estos tipos que te estoy diciendo de sistemas penitenciarios, donde las personas por lo menos presos sociales, ellos por lo menos tienen derecho a la visita, tienen derecho a nombrar a su abogado, tienen derecho, por lo menos no son sometidos a estos aislamientos, los que están por lo menos en los calabozos policiales tienen visitas semanales, pueden nombrar a su abogado de confianza, no son sometidos a aislamiento, pero el preso político sí es por lo menos sometido a este tipo de situaciones, que simplemente cuando usted se pone a ver por qué está prohibido este tipo de situaciones de aislamiento prolongado. Porque mire, y yo creo que incluso... Amigos, lo estábamos mencionando al inicio del video, ¿no? ¿Cómo es que están tratando a los presos políticos? Realmente de una manera inhumana, porque ni siquiera los presos, los criminales, o sea, las personas que sí han cometido un crimen, están siendo tratadas de la manera en la que tratan a los presos políticos. Es como si por ser presos políticos tienen menos derechos, cuando en realidad ni siquiera han cometido un crimen, simplemente han salido a protestar, algo que debería ser, que no debería ser castigado de esa forma, ¿no? Después de todas las protestas no son castigadas, es una forma de expresar tu libertad, la libre expresión, lo sabemos. Y no estaban saliendo a protestar por cualquier cosa, salían a protestar porque querían defender sus derechos, lo conocemos, sabemos lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Y sin embargo, por estos motivos han sido tomados presos y están tratados peor que los criminales. Realmente es algo inaudito. Debería tomarse cartas en el asunto, pero de manera inmediata, amigos. Ha sido también notorio y comunicacional las personas que han perdido la vida por temas de salud dentro de este tipo de establecimiento, puntualmente en calabozos policiales y también en Tocuyito últimamente. Entonces no tienen como una respuesta de la responsabilidad que tiene el Estado de las personas que mueren bajo custodia. Entonces este tipo de aislamiento produce, incluso cuando usted puede investigar en lo que tiene que ver con esta materia, en particular en política criminal, que puede producir suicidios, autoflagelación, situaciones que tienen que ver incluso de atentado contra sus propios compañeros. Y es una cuestión que simplemente es producida precisamente por el propio Estado, que en vez de respetar este tipo de derechos para no producir este tipo de situaciones, simplemente son los que producen este tipo de hechos que por lo menos estamos viendo continuo y sostenidamente en cuanto a lo que tiene que ver con la prohibición de visita, la prohibición incluso de nombrar a su abogado de confianza. Entonces, lo que es negarle a una persona privada de libertad a que nombre a su abogado de confianza, no solamente vulnera ese principio constitucional y estándar internacional, sino que también incluso vulnera el derecho al trabajo del profesional del derecho. Es una cuestión total de lo que es vulneración por todos lados. Y lamentablemente, mire,
no tenemos un órgano que por lo menos haga como un contrapeso que esté precisamente en lo que tiene que ver con una supervisión en este tipo de lugares, de áreas, y no hay una investigación penal, no tenemos un defensor del pueblo que tiene por lo menos competencia para velar por los derechos humanos, y en esta área en particular, que tiene por lo menos defensores especiales, no vemos un defensor del pueblo interponiendo una acción ante órganos judiciales, teniendo por lo menos esa competencia establecido en el artículo 281, en lo que tiene que ver con lo que puede ellos interponer. No vemos incluso unos diputados que incluso ni siquiera pueden entrar a supervisar y por lo menos a recorrer áreas que tienen que ver con esta materia, en materia carcelaria, sino simplemente vemos una prohibición incluso a los propios fiscales del Ministerio Público y jueces de ejecución. Ahora, quizás para la audiencia se puede preguntar, bueno, no los están agrediendo físicamente o esta denuncia no se basa en algo que ponga en riesgo su vida en específico, pero ¿cómo puede llegar a impactar negativamente desde el punto de vista moral, espiritual, psicológico, el hecho de que te impongan una religión y que además como consecuencia te impongan el aislamiento? Es decir, para quien se ve obligado a cantar esas alabanzas, según las denuncias que ustedes están señalando, hay un quebrantamiento espiritual porque los están de alguna manera llevando a hacer algo que va en contra de sus principios religiosos o morales. Los estás adoctrinando, Mario, a todas las personas que simplemente tienen el derecho de escoger qué tipo de religión por lo menos ellos procesar o cuál es su religión en sí. ¿Por qué por lo menos no se le permite la entrada a la Iglesia Católica por lo menos para hablar con los presos o dar una misa? ¿Por qué no lo hacen? Igual como lo hacen por lo menos con este tipo de imposiciones con la religión evangélica. O sea, es una pregunta como lógica, ¿no? Porque incluso si están impulsando un viceministerio de religión y culto, entonces ¿por qué no llaman a la iglesia? Sí, por lo menos anteriormente habían por lo menos capellanes en todas las cárceles, habían incluso iglesias. Mire, usted va al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en la cárcel de mujeres de Los Teques, y tienen una iglesia en la parte interna del establecimiento, que por lo menos llama mucho la atención por lo grande, por incluso la arquitectura con que está hecha. Porque por lo menos en otros establecimientos hay sus áreas de iglesia? Entonces, ¿por qué tú no le permites a la Iglesia Católica que los capellanes ingresen, por lo menos a hacer esas entrevistas religiosas con... Bueno, ya sabemos y estamos escuchando ahorita, ¿no? Cómo es que en Venezuela se incumplen una cantidad de derechos de manera catastrófica, ¿no? Incluso las de la religión. Algo que debería ser, pues, para todo el público, algo que debería ser algo que todo el público debería tener acceso, que todo el mundo debería tener acceso. Sin embargo, vemos cómo es que no se dan estos casos, ¿no? Es algo triste de escuchar. Es algo triste de escuchar lo del que pasa con las iglesias, lo que pasa con los presos políticos, la situación actual del país. Sinceramente es un tema muy triste lo que se puede observar hoy en día, ¿no? Con las personas privadas de libertad. Pregúntale a personas por lo menos de la iglesia si le han permitido por lo menos ingresar a la DIESIN o al SEBIN, por lo menos para tener por lo menos esa entrevista privada con una persona privada de libertad tan arbitrariamente. ¿Cuál es el problema? O sea, la pregunta es ¿cuál es el problema? Si los presos tienen ese derecho y también las mujeres privadas de libertad. Entonces son cuestiones impuestas que lamentablemente ante las autoridades internacionales en materia de derechos humanos dejan muy mal parado a nuestro país. Incluso, Marjorie, fíjate, desde el 2010 la cárcel, el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Rodeo está bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú ves por lo menos la situación del Rodeo 1 también,
cómo tratan, cómo son incluso atendidas las visitas, como una visita por lo menos se entrevista con su ser querido, que le ponen una capucha, que se encuentra a un funcionario que en vez de tener su cara descubierta y estar debidamente identificado, simplemente están escondidos bajo una capucha. Y yo lo que le quiero pedir a los venezolanos es que esa angustia que tenemos, no podemos permitir que nos turbe la mente. O sea, esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples de los representantes y responsables hacia el caso de Venezuela en esta administración en estos días, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación. Maduro podrá decir lo que quiera para sus grupos internos que se están matando entre sí, pero eso es lo que es. Ahora, tengamos la claridad que Venezuela es, y lo dije antes, una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional. Recordemos que María Corina Machado lo mencionó, ¿no? Que Venezuela era un potencial peligro para tanto América Latina, Centroamérica y para Norteamérica, e incluso para otras partes del mundo, ¿no? Recordemos que Maduro acepta que lleguen los miembros terroristas de Hamas a Venezuela y que ingresen a América Latina a través de ellos, lo dijo. En el caso de América Latina afecta de diversas maneras, ¿no? Ya vemos cómo fue que el gobierno de Cuba ha sido ciertamente un poco que ha influenciado, ¿no? Sobre Venezuela y sobre lo que está sucediendo, obviamente. Esto ha influenciado sobre algunos políticos y en Venezuela, sobre todo, lo que estamos hablando, los ha influenciado de tal manera que pues están siguiendo como si fuesen sus pasos, ¿no? Ya hemos visto también Nicaragua también, que tiene un sistema algo similar ciertamente. Entonces representaría un peligro porque próximamente podrían haber otros países en los cuales ven que las organizaciones no están haciendo nada y pues van a querer tomar el poder por la fuerza. Sería algo cierto, como mencionaron hace un momento, que si no se respeta la justicia, entonces todo sería un caos. Realmente esperemos que puedan derrocar a Maduro y que la comunidad internacional se dé cuenta de que las organizaciones sí están haciendo su trabajo, ¿no? El cual es derrocar a los... Bueno, en este caso sería derrocar a un tirano que se ha adueñado del poder, lo cual no debería haberse dado nunca bajo ninguna excepción. La líder opositora venezolana destacó que la administración Trump no ha modificado su postura hacia la crisis política en el país, aún pese a los acercamientos de la Casa Blanca para que el Estado venezolano reciba a inmigrantes deportados de territorio norteamericano. Acerca de la estrategia de la oposición venezolana, a casi un mes del acto de juramentación presidencial de Maduro, Machado explicó que su plan sigue y se adapta, y que en este momento los esfuerzos están enfocados en rodearlos, debilitarlos, fracturarlos y quitarles sus pilares de apoyo. Al referirse al cronograma de elecciones regionales en Venezuela para el 2025, dijo que lo que hay que respetar es el mandato popular del 28 de julio, y el que no quiera hacerlo, que se lo diga con claridad al país. Sobre Edmundo González Urrutia, explicó que no pretende revelar todos los puntos de su agenda internacional, pero tampoco la de sus fuerzas políticas en Venezuela, en un intento de ser sigilosos. No tengo ninguna duda de que en Venezuela se robaron la elección, no tengo ninguna duda de que en Venezuela hoy día hay una dictadura que persigue a quienes piensan distinto. Nosotros como país, además, lo ha adelantado la ministra del Interior, hemos decidido que en la medida en que avance la investigación y si se confirman las sospechas que existen respecto al involucramiento del gobierno venezolano en el asesinato de Ronald Ojeda, vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Esto de confirmarse, cosa que le corresponde a la justicia, no a nosotros, pero de confirmarse, es gravísimo. Gravísimo. Y acá que nadie le baje el perfil. Si acá se confirma que hubo una acción de un gobierno extranjero para asesinar a un disidente en nuestro país, no solamente es una violación a la soberanía, es una violación a los derechos humanos,
y que tiene los peores precedentes y en nuestra historia de Chile los conocemos. 1, 2, 3. El presidente Gabriel Boric calificó como un capricho la expulsión del personal diplomático y más reciente el cierre de los consulados chilenos en Venezuela. En la práctica no existen relaciones diplomáticas, pero Chile no cae en provocaciones. Nosotros tenemos una cultura política distinta, una cultura de respeto al derecho internacional y de poner por delante el bienestar de nuestra gente antes que los arrebatos de los gobernantes. A través de sus redes sociales, Sheinbaum calificó la llamada como buena y destacó que se alcanzaron acuerdos en materia de seguridad y comercio. Uno de los compromisos adquiridos fue el despliegue inmediato de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para reforzar el combate al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. A cambio, según detalló la mandataria mexicana, Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, ambos gobiernos acordaron que sus equipos comenzarán a coordinarse en seguridad y comercio a partir del 3 de febrero. El pasado sábado, Trump firmó una orden para imponer aranceles a importaciones de México, Canadá y China bajo la justificación de una emergencia económica. La medida contemplaba un gravamen del 10% a productos chinos, mientras que México y Canadá enfrentarían 25%, excepto en el sector energético canadiense, que tendría 10%. Bueno, la lucha contra los narcóticos por parte de Estados Unidos siempre ha estado presente, lo sabemos mucho, hemos visto muchos documentales, historias, es una lucha de años, de muchos años, viene desde ya, época de Pablo Escobar, ¿no? Entonces es una lucha que no tiene fin, ciertamente. Imagínense que tienen que luchar contra millones de kilogramos exportados o importados hacia Estados Unidos. Ahora, sabiendo lo de fentanilo y esto de aquí, sabemos que pues su mayor parte de sus consumidores son los norteamericanos, estadounidenses. Y sabemos también que en lo que es este mercado, en el mercado de narcóticos en este caso, que bueno, es un mercado ilegal, ¿no? Pero sabemos que siempre que haya demanda va a haber una oferta, así que es realmente algo que es como si un ciclo vicioso, no tiene fin. Y para luchar contra los narcóticos no es la forma en la que se va a luchar contra los narcóticos, ciertamente. El hecho de los aranceles, ¿no? Que ya conocemos todos. Esa no es una medida con la cual se podría acabar con la guerra contra el narcotráfico. Esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Rubio hizo especial énfasis en la situación económica y social que estos países enfrentan, señalando que han vivido un éxodo sin precedentes debido a la crisis política. Según sus palabras, el sistema implementado por Nicolás Maduro no funciona, lo que ha obligado a millones de personas a huir en busca de mejores condiciones de vida. Al referirse a Nicaragua, sostuvo que el país se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia, en alusión al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También denunció la persecución contra la Iglesia Católica y otros sectores religiosos por solo pensar distinto. En su discurso, Rubio también destacó el contraste entre estos regímenes y naciones democráticas como Costa Rica, resaltando que muchos estadounidenses han elegido vivir en ese país, lo que según él demuestra la solidez de su sistema. Automóviles de gran cilindrada y camionetas serán algunos de los productos de Estados Unidos que a partir del 10 de febrero tendrán que pagar una nueva cuota de aranceles en China.
La medida fue la respuesta del gigante asiático a la imposición de gravámenes adicionales del 10% que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a los productos chinos. Según especifica en un comunicado la Comisión Aduanera del Ejecutivo chino, China aplicará un arancel del 15% a productos de carbón y gas natural licuado, así como uno del 10% a los del petróleo crudo, maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas. La Comisión Aduanera señaló que en el caso de las mercancías importadas que sean originarias de los Estados Unidos, se aplicarán los aranceles correspondientes sobre la base de las tasas arancelarias vigentes. Asimismo, la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunció en otro comunicado que ha iniciado una investigación formal sobre el gigante tecnológico estadounidense Google por presunta violación a la ley antimonopolio de China, sin ofrecer más detalles. La medida tiene un carácter simbólico ya que la presencia de Google en el país asiático es mínima, puesto que el buscador lleva bloqueado desde 2010 ante la censura y las presiones del gobierno comunista. Trump retrasó a un mes los aranceles que había impuesto a las importaciones de Canadá y México, pero las tarifas del 10% a las importaciones chinas entraron en vigor esta tarde en horario de Pekín. El dirigente estadounidense señaló el martes que hablaría con responsables chinos en los próximos días y que era posible que hubiera una pausa. Él es Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista que nos acompaña desde Venezuela. Zair, gracias por estar con nosotros. La afectación la estamos viendo, la veíamos en esa nota también. Amigos, les hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video. No olviden comentar y darme su opinión sobre lo que estamos viendo. Compártanlo con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho y me motivaría a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, continuemos. Bien, pero esos 90 días pueden pasar más tiempo. Hay como una luz al final del túnel que uno puede decir, bueno, lo que se va a hacer es revisar país por país, recurso por recursos, o usted ve muy decidida la administración a Trump a decir, no más USAID. Bueno, yo veo bastante difícil de que se pueda eliminar USAID, y esto tiene que ver necesariamente con los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos tienen una necesidad de solidaridad con el resto de las naciones menos favorecidas o donde hay problemas. Y USAID es precisamente un ente de solidaridad mundial. Precisamente intenta abordar aquellos problemas que tienen que ver con el mundo libre, entre ellos, por supuesto, democracia, educación, libertad de prensa, el tema de presos políticos, el tema de libertades, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De modo que suprimirlo le quitaría un enorme protagonismo a la posibilidad de incidencia que tienen los Estados Unidos para tratar de resolver estos problemas. Y se le generan otros como problemas de migración, problemas de el avance de modelos de Estado arbitrarios, el avance de la iniquidad, de la pobreza, etcétera, que precisamente eso es contrario a todos los principios fundacionales de los Estados Unidos. Así que desde mi perspectiva me parece que lo que debe haber es una revisión. Por supuesto, todos los estados están en el derecho, o tienen el deber, un deber de transparencia en los fondos y en la administración, y constatarlo, pero suprimirlo es absolutamente contrario a los intereses de un país grande que tiene la posibilidad de incidir positivamente sobre las políticas públicas de otros países y tratar de amainar el sufrimiento humano que existe en diversos factores, ¿no? No hablemos solamente del tema venezolano, que es tan importante, pero en África por agua, en lugares con hambre, en retroceso de las libertades democráticas, en temas de libertad de prensa, que ha sido tan importante, en temas del ejercicio, por ejemplo, del derecho a la defensa, debido proceso, donde también ha tenido influencia USAID. Ya vimos, por ejemplo, ayer, solamente esta semana, cómo ha habido una gravísima afectación en Colombia para la emisión de los documentos PPT a la migración colombiana, a la migración venezolana que vive en Colombia. Esto es fundamental porque hasta el derecho de la identidad tiene una afectación allí importante, y sin identidad, sin regularidad migratoria, tienes una cantidad
cantidad de impedimentos de inserción dentro del estado receptor. Así que esto también trae ese tipo de aflicciones, de modo que yo creo que es absolutamente inconveniente que USAID deje de funcionar, o que cualquier agencia, no importa que le cambie el nombre, lo que sea, pero que deje de tener esa posibilidad de un Estado grande que tiene fondos para colaborar con este tipo de problemáticas, deje de hacerlo. Esto sería de un impacto enorme. Ahora, porque por ejemplo la agencia USAID multiplicó por 26 veces sus fondos asignados, hablemos específicamente de Venezuela, abogado, entre el 2014 y el 2024, con énfasis en ayuda humanitaria, promoción de la democracia, según informes fueron publicados por el gobierno federal estadounidense. Claro, al estar Venezuela sin duda en una dictadura, cobra muchísimo más también lo que usted dice, una fuerza del tema como se está ayudando pues al tema de los presos políticos, la democracia, el tema de la prensa libre. ¿Cómo específicamente esos fondos afectarían, muchos están diciendo incluso políticamente, a la oposición? Mira, yo no lo vería desde la perspectiva de la oposición, yo lo vería desde la perspectiva del ciudadano. Es muy importante desde la perspectiva del ciudadano porque hay una gran cantidad de derechos afectados. El tema de Venezuela, ¿por qué se multiplica? Bueno, se multiplica en la medida en que se multiplican las problemáticas. ¿Dónde incide USAID o los Estados Unidos? Veamos, donde hay mayor cantidad de problemas. Y Venezuela tiene una crisis humanitaria compleja, así ha sido declarado. Es más, es tan complejo que tuvieron que generarle una nomenclatura para el caso venezolano. Naciones Unidas tuvo que decir, crisis humanitaria compleja, es un lugar donde no hay una guerra, en Venezuela no hay una guerra del gobierno contra la sociedad toda, quiere exterminar a toda la sociedad para mantenerse en el poder. No ha habido una tragedia natural enorme, un terremoto, un deslave, un tsunami, no ha habido, y a pesar de todo eso, hay todas las consecuencias de estos hechos. Y esto es muy grave, por eso es que es multidimensional, es muy compleja. Y en esa medida se ha ido multiplicando la ayuda, no solo de los Estados Unidos, sino de muchos estados que colaboran en temas de educación, por ejemplo. Acaba de salir un informe que hay 256.000 maestros que se fueron del país. Esos maestros no están en las escuelas y no hay maestros para darle clase a los niños. Muchas escuelas tienen fondos de estados que colaboran con eso. ¿Para qué? Para que los niños se puedan educar. O sea, cosas tan básicas, el agua, una gran cantidad de pozos que se han cavado, etcétera, tienen que ver con la cooperación extranjera que ayuda con eso. Medios de comunicación, en Venezuela hay una hegemonía comunicacional que impide que estas cosas que estamos hablando las puedan ver en Venezuela. Esto que estamos diciendo ahorita no se puede ver en Venezuela porque está bloqueado. Entonces otros medios lo replican, redes sociales, etcétera, y se apalancan en la ayuda internacional. Así que no es un tema de la oposición y del gobierno, es un problema de la sociedad toda que está afectada por una tiranía que trata de hacer o generar la mayor cantidad de sufrimiento a la población. Y es la ayuda humanitaria la única que medio amaina de alguna manera estas situaciones. Radios comunitarias, proyectos educativos, proyectos que tienen que ver con la alimentación, todo eso está vinculado con las ONG, tanto con las ONG y con la cooperación internacional, tanto que sacan una ley, la dictadura venezolana anti-ONGs, para que ellos puedan reportar precisamente quién da el financiamiento y tratar de perseguir y criminalizar a quienes reciben el financiamiento. Así que yo creería que precisamente un cierre de esto, a quien más beneficiaría sería el régimen venezolano. La dictadura venezolana estaría muy feliz de que no se coopere en nada de estas cosas, porque esto ha permitido visibilizar que el gobierno es corrupto, que es ineficiente y que es un violador sistemático de derechos humanos fundamentales. Y eso lo ha posicionado a nivel mundial de esa manera. Y es muy importante lo que usted dice, porque a la dictadura entonces le convendría o le conviene lo que está pasando en estos momentos. Pero entonces ahí es importante encontrar ese equilibrio, ojalá se logre, o cómo lo ve usted, entre revisar dónde se han despilfarrado estos recursos, como dice el gobierno de Trump, y revisar cuáles recursos sí se están yendo a lugares donde se esté alineando con el nuevo gobierno de Trump, que tiene que ver con seguridad, con democracia y que se pueda revisar país por país. ¿Usted sí ve que eso pueda suceder al final? Yo creería que sí. Una de las cosas que a mí me parece alentadora es que colocaron una encargaduría
en manos de Marco Rubio de manera, digamos, interina, de modo que él pueda hacer esa revisión. Eso indica que no es un cierre, sino es una evaluación completa de qué cosas conviene seguir invirtiendo y en qué cosas no, y eso es soberanía de los estados. Los estados soberanamente pueden revisar eso, pero desde mi perspectiva sería muy lamentable un cierre. Un cierre implicaría que mucha gente se le agravaría el sufrimiento porque estarían en una situación. Hay muchísimas de estas cosas que se hacen en los estados autoritarios de manera solapada, es decir, que se colabora sin que se sepa. Y eso también el régimen lo ha aprovechado. Fíjate que tiene toda una campaña mediática muy dura contra USAID. Bueno, Diosdado Cabello los mencionaba todos los días. Y ahora con el cierre ellos dicen, lo venimos diciendo, tal cosa. No, porque las ONGs que llevan la información de las violaciones de derechos humanos siempre necesitan dinero para poder hacer sus informes, para poder trabajar, para poder funcionar. Y a estos regímenes autoritarios les conviene esto. Así que sería muy lamentable. Yo creo que debe haber una revisión, debe establecerse responsabilidades si es que las hubiera, debe hacer más eficiente la inversión, porque las revisiones permiten que la inversión sea más eficiente, pero nunca pensar en que se suprima la posibilidad de colaborar con causas loables, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Colombia con la identificación, que se atendía a los venezolanos, se le daba su PPT y está suspendido desde la semana pasada porque no hay quien pague a esos funcionarios que los ayudaba a la cooperación internacional. Esto es muy importante porque una persona sin identificación es una persona que no existe. Amigos, no olviden darle me gusta a este video, comenten qué les ha parecido. La verdad son noticias muy impactantes, ¿no? No olviden compartirlo con sus familiares y amistades para que puedan conocer también lo que está sucediendo actualmente en el mundo y lo que temas de tanta importancia, ¿no? Y no olviden suscribirse y activar la campanita, eso me ayudaría mucho y me va a motivar a hacer muchos más videos como estos. Gracias por llegar hasta aquí. Y que no accede a la educación, a la salud, no accede a los derechos que tiene. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.